Tengan muy buenas tardes, chicos y chicas. Este es el primer video para mi canal llamado Hablemos de Números. En resumen, este canal va a tratar temas tanto matemáticos como económicos y contables. Todo aquello que cuando estamos en un nivel ya sea de bachillerato o universitario se nos dificulta por el hecho de que muchas veces no contamos con las herramientas necesarias. En esta ocasión vamos a hablar de contabilidad. Para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la contabilidad. Y para ello debemos estudiar el concepto de contabilidad. Se puede decir que la contabilidad está relacionada principalmente con tres palabras. Es un arte, un lenguaje y una disciplina. Durante este recorrido que tengamos en diversos temas numéricos, se darán cuenta que mi método de aprendizaje o estudio es relacionar palabras fáciles de memorizar para poder llegar a un mejor estudio o entendimiento de las temáticas que vamos a estar abordando. Durante mi paso por la universidad tuve que memorizar demasiados conceptos en muchas materias que los primeros parciales o exámenes eran totalmente teóricos. Entonces mi método de estudio consistía en hacer esquemas con palabras clave y luego yo relacionaba esas palabras y lograba memorizar los conceptos que se me pedía. Entonces por eso aparecen acá esas tres palabras y vamos a desarrollarlo. La contabilidad es un arte porque registra, clasifica y resume de manera significativa y de manera monetaria las transacciones de carácter financiero para una empresa. Además, la contabilidad permite interpretar los resultados que se obtienen de los ejercicios contables. También se dice que la contabilidad es un lenguaje, porque es llamada el lenguaje de los negocios, ya que mediante esta las empresas pueden obtener información de la forma que vamos a ver más adelante. También se dice que la contabilidad es una disciplina. Es una disciplina porque enseña normas y procedimientos que nos permiten ordenar, analizar y registrar operaciones que practica cada una de las empresas. Entonces, con estas tres palabras nosotros podemos relacionar directamente el concepto de contabilidad. Ahora, conozcamos un poco de la importancia de la contabilidad. La empresa tiene la necesidad de conocer su situación económica. Bien sabemos que desde que se apertura un negocio es para obtener ganancia, ¿verdad? Entonces, una empresa necesita saber si está bien o está mal lo que está haciendo para poder corregirlo y poder obtener ganancias. Ahora, hay dos aspectos que determinan la importancia de la contabilidad. El primero es un aspecto técnico. Relacionemos que lo técnico es porque le sirve a la empresa. ¿En qué forma le sirve a la empresa? Bueno, la empresa necesita conocer qué tanto dinero tiene, con cuántos derechos, bienes y valores cuenta. Por ello, puede establecer la relación que hay entre sus ingresos y sus egresos. Y también está el aspecto jurídico. El aspecto jurídico está directamente relacionado con el Estado. Quiere decir que cuando las empresas presentan sus estados financieros mediante las auditorías que realizan los gobiernos, el Estado puede tener la información que necesita para saber qué tipo de operaciones realiza la empresa, ya que todas las empresas legalmente inscritas deben pagar impuestos, ¿verdad? Ahora pasemos a la división de la contabilidad. Va a ser breve la temática porque queremos abordar principalmente la ecuación contable, pero básicamente la contabilidad se divide en tres tipos. La primera está muy relacionada con lo que hablábamos de los aspectos técnicos y jurídicos. La contabilidad financiera
es la que permite que terceros conozcan la información cuantitativa y monetaria de la empresa. Llamemos tercero, por ejemplo, a un banco. Cuando las empresas necesitan efectivo, acuden a un banco para que éste les haga un préstamo. Entonces, para que un banco le haga un préstamo a una empresa necesita conocer sus estados financieros, y esto es mediante la contabilidad. También otra división es la administrativa. La administrativa se destina directamente para la empresa. Esto le permite a la empresa organizarse y planificar las acciones que va a tomar si la empresa está teniendo buenas ganancias o no. En el sentido de que ustedes podrán ver en las materias de administración que la empresa planifica, organiza, ejecuta, controla. Son los principios básicos de la administración. Entonces, esto le sirve mucho a las empresas mediante la contabilidad. Y por último tenemos el fiscal. El fiscal es lo que hablábamos de lo jurídico anteriormente. Sirve para informar al Estado la condición o situación financiera que se tiene. Ahora, conociendo aspectos generales de la contabilidad, podemos pasar a lo que queríamos tratar principalmente del tema. Muchos de ustedes tendrán dudas con respecto a este tema, y es la ecuación contable. La ecuación contable está conformada por los siguientes elementos. Activo es igual a pasivo más patrimonio, o también se le llama capital. Ahora, el activo lo podemos ligar directamente con bienes y derechos. Ustedes dirán, ¿cómo así? Pues bueno, una empresa desde que se conforma, pues tiene que tener ya sea maquinaria, mercadería, etcétera. Entonces, eso forma parte del activo, los bienes y los derechos. Ahora, por el otro lado de la ecuación tenemos el pasivo más el capital, y estos representan para la empresa obligaciones. Ahora vamos a ver cómo se divide tanto el activo, el pasivo y el capital para comprenderlo mejor. Ahora hablemos sobre el activo. Decíamos que el activo son bienes y derechos. ¿Qué tipo de bienes? Bueno, hablamos de dinero, mercadería, vehículos, maquinaria e inmuebles. Entonces, en resumen, podemos decir que los bienes de los que habla el activo son posesiones que tiene la empresa. Dinero, bueno, la empresa cuando se conforma tiene un capital, pero también con las operaciones que realiza, esta obtiene dinero. Mercadería, ya sea que esta empresa esté comprando para vender o sea la mercadería que ellos fabrican. Eso forma parte de sus bienes y de su activo. Vehículos. La mayoría de empresas que se dedican a manufactura o que tienen una cadena de entrega o de valor utilizan vehículos. Entonces, si los vehículos son de la empresa, forman parte también de su activo. La maquinaria, por ejemplo, en las fábricas se cuenta con máquinas que cosen, empacan. Cualquier máquina, por más pequeña que sea, media vez sea parte de la empresa, del inventario de la empresa, se vuelve un activo. ¿Por qué un activo? Porque este le permite a la empresa generar dinero. También hablamos de inmuebles, ya sea terrenos o el lugar donde está la fábrica. Media vez la empresa lo haya adquirido, forma parte de sus bienes. Ahora, derechos. Los derechos, por ejemplo, son las cuentas por cobrar o los préstamos por cobrar. La mayoría de empresas, grandes empresas como por ejemplo Diana, Coca-Cola, empresas así, funcionan de manera que dejan mercadería, cierta cantidad de mercadería,
y le dan tiempo a la persona que adquiere esa mercadería para venderla. Entonces se podría decir que están vendiendo al crédito. Esa se vuelve una cuenta por cobrar para la empresa y es parte de su activo porque tarde o temprano esa persona va a pagar y le va a generar una entrada de dinero a la empresa. Igualmente los préstamos. Ahora veamos el pasivo y el capital. Decíamos que ambos son obligaciones, pero hay una diferencia entre ellos. El pasivo es una obligación con un tercero y el capital es una obligación con un dueño. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, el pasivo, por ejemplo, es cuando nosotros adquirimos un préstamo en la empresa y el préstamo se lo dan a la empresa para 10 años, por ejemplo. Entonces, se vuelve un pasivo para la empresa porque mes a mes la empresa está pagándole ese dinero al banco. El dueño de ese dinero es el banco. Y viene lo que tenemos en la segunda opción, que son préstamos bancarios. En este caso es lo que les explicaba anteriormente. También recuerden que las empresas adquieren maquinaria o materiales al crédito. Entonces, media vez no hayan cancelado en su totalidad este dinero, se vuelve una cuenta por pagar. Ahora el capital. El capital de la empresa está formado por acciones. Eso lo podemos ver en otro video. Pero las acciones son una parte de la empresa. Es un porcentaje del valor de la empresa. Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa y esta genera acciones, los accionistas pueden venderlas. Entonces, si un accionista viene a nosotros y nos dice, mira, yo quiero vender 20 acciones de las 50 que tengo, nosotros tenemos que darle esas acciones para que él pueda venderlas. Entonces, esa no es parte del activo porque no es de la empresa, sino que es del dueño de la acción. Así también el capital, que es el porcentaje del que les hablaba. Y los resultados se refiere a la cantidad de dinero que se genera como ganancia y se tiene por obligación que dar, por ejemplo, a los accionistas. No es un dinero directamente de la empresa, sino que de la persona que ha invertido en la empresa. Esto sería básicamente la explicación de la ecuación contable. Ustedes pueden relacionar las palabras clave como para entender mucho mejor, y cuando a ustedes les hagan un examen y les pongan una cuenta, ustedes ya saben de qué lado va, si del activo, del pasivo o del capital. Pero eso también lo podemos abordar si ustedes quieren en otro video. Por el momento esta es la introducción a contabilidad que yo les tenía planificada. Vamos a estar tocando varios temas, como les decía, de matemática, de contabilidad. Podemos ver también factorización. Podemos hacer o desarrollar muchos temas en los que ustedes tengan interés. Ahí está en que ustedes puedan comentarlo, ¿verdad? Yo les agradezco por ver, y si quieren apoyar mi canal para que pueda seguir subiendo contenido, suscríbanse, pueden dejar comentarios, yo los estaré leyendo. Muchas gracias por ver.